Entonces, muy buenas noches nuevamente, qué pena. Si son tan amables y con la herramienta de levantar la mano, me confirman si me están escuchando bien, por favor. Bueno, vamos 12 compañeros. Efraín. Bueno, gracias, Efraín. Listo. Parece que tenemos una buena conexión la noche de hoy. ¿Pueden bajarla, por favor? Por favor, la bajan para verificar el video. Ahora con la herramienta de levantar la mano me confirman si están viendo la presentación, por favor. Pues ahí estoy en clase, ya es que están confirmando que se vea la presentación. Con la mano arriba me pueden confirmar si ven la presentación, por favor. Giancarlos, gracias. Listo, ya podemos bajar la mano. Ya hay 14 confirmados. Entonces vamos a empezar con la presentación del día de hoy del módulo 2. Les pido el favor del micrófono, por favor, para que cierren los micrófonos. Y si alguna participación o algo, pues levantamos la mano y bueno.
Bueno, entonces vamos a continuar con el módulo 2, con el punto número 4, la cartografía base. Entonces, haciendo un pequeño recuento de lo que vimos en la sesión pasada, entonces pues habíamos visto el decreto 148 de la resolución 388 del IGAC, con la que nos daban una normativa de la cartografía base como pues debería estar figurando en las bases de datos catastral que manejen los gestores catastrales, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión de la resolución 471 del IGAC, que es la que nos establece los insumos de las especificaciones técnicas mínimas de los productos que se deben entregar como parte del proceso de actualización catastral o de formación catastral. Perdón un segundo, damos acceso aquí a unos compañeros. Bueno, entonces vamos, ¿qué motiva la resolución 471? Entonces, la primera motivación para la resolución 471 es pues que una de las funciones de la Subdirección de Geografía y Cartografía es la producción, custodia, preservación y documentación estandarizada de la cartografía básica oficial digital del país. Como lo veíamos en la clase pasada, el sábado, pues el IGAC es la entidad que se encarga de todo el aspecto técnico de la producción cartográfica, ¿no? Y pues el Agustín Cuasi, como era inicialmente quien se encargaba de la parte catastral, como lo veíamos la vez pasada, ahorita pues con la nueva normatividad y como gestor catastral, pues también pues ellos también tienen que cumplir toda la normatividad del caso, ¿no? Y a través de la Subdirección de Catastro y de Cartografía y Geografía, pues sale la normatividad referente al caso. Algo que motiva también esta resolución es que si no contamos con una información si contamos con una información cartográfica insuficiente o desactualizada, pues implica carencia de insumos adecuados y oportunos para la implementación de la política pública del catastro multipropósito, ¿no? Lo veíamos en el punto 2 en uno de los puntos, la clase pasada también, cuando veíamos lo de los insumos básicos que de pronto muy probablemente nos vamos a encontrar cuando empecemos a trabajar, digamos, con un operador o con un gestor eh, en el ejercicio de la formación actualización catastral en un municipio que de pronto esté muy desactualizado el catastro y de pronto no han migrado la información a la normatividad vigente, ¿no? De acuerdo a lo que está estipulado en el modelo LADM-COL. Otro aspecto que motiva esta resolución es, como hablábamos bastante, pues digamos toda la información que nosotros tenemos dentro del enfoque multipropósito, pues es la idea es que nos ayude a identificar nuestro territorio pues de una forma más acertada y poder tomar ciertas decisiones al respecto y con respecto a nuestro territorio, ¿no? Entonces, nos sirve desde el punto de vista de la planeación, del ordenamiento de nuestro territorio. Entonces, si la cartografía no tiene unos estándares establecidos, pues las entidades que tengan que ver pues, con el ordenamiento territorial, pues no le van a dar un buen enfoque a determinada gestión que vaya a hacer dentro de ese territorio, ¿no? Entonces decíamos, desde el punto de vista de la planeación y el ordenamiento territorial se exige la disponibilidad de datos confiables y el flujo de la información entre las diferentes entidades que intervienen.
Entonces, como digamos en el modelo LA de MECOL, pues la relación entre los diferentes actores que tienen que ver o tienen que velar por la territorialidad, entonces es muy importante, ¿no? Porque si no se garantiza que esa información que vaya a ser resultado de los procesos o de los ejercicios de la formación y de la actualización catastral tengan esos estándares, pues digamos la información va a seguir igual como venía figurando, que era esa información básica pues, prácticamente análoga que no se ajustaría al modelo LA de MECOL. Como vimos al final del módulo, en el punto del módulo pasado, estábamos hablando acerca de la resolución 388 del 2020, ¿no? Entonces, en el artículo octavo de esta resolución, esta resolución de que nos habla que el gestor catastral deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas de los insumos cartográficos básicos conforme a las especificaciones técnicas vigentes emitidas por el IGAC. Entonces, por eso hicimos la pequeña modificación en la presentación, ya que la resolución 471 fue emitida posterior a la resolución 388 y para dar unas especificaciones mayores acerca de esos productos que se deben entregar dentro del ejercicio de la formación y actualización catastral con respecto al artículo octavo de la resolución 388 de 2020. Bueno. Entonces vamos a desglosar un poquito la resolución 471. De pronto pues, va a ser un poquito más rápido que lo que vimos en la 388, pues ya digamos hay algunos aspectos que hacen relación a varios puntos que vimos dentro de la resolución 388 y especifica unos adicionales. Bueno, entonces el artículo primero pues nos habla del objeto de la resolución, que como pues lo decía inicialmente, el objeto de esta resolución es establecer las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. El ámbito de aplicación, esta es de obligatorio cumplimiento para quienes producen cartografía básica para fines oficiales, igualmente gestores y operadores catastrales. En este ámbito de aplicación ahí tenemos una pequeña diferencia con respecto a la resolución 388. La resolución 388 como hace referencia a los insumos, cómo deberían estar figurando ya en temas de calidad, en temas de presentación, en temas de normatividad, cómo debería estar figurando. Aquí ya integra un nuevo actor que es, o sea, varios actores que hace referencia a todas aquellas personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que vayan a emitir cartografía básica y que vaya a ser regulada por el instituto para dejarla como oficial. Entonces, todos los productos que salgan de los nuevos procesos de formación y actualización, con los estándares que se están dando, la idea es de que el instituto hace la validación de toda esa información contenida en los diferentes productos que se deben entregar dependiendo de la cartografía, o sea, dependiendo del tipo de cartografía, ¿no? Hablábamos la semana pasada de la cartografía en modelo vectorial o en modelo raster. Entonces, cada uno, como vimos, tiene unas especificaciones técnicas y tiene una normativa para entregarla, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa normativa, la validación que hace el instituto, si pasa todos los requerimientos suficientes, entonces esa cartografía va a quedar como oficial y pues por ende vendrá la respectiva publicación de esa normativa, de esa cartografía, perdón.
El artículo tercero nos habla del alcance de esta resolución, o sea, para qué productos es que viene mencionada esta normatividad. Entonces nos define 3 productos finales de la cartografía básica oficial para Colombia, que es para las ortoimágenes. Ya hablábamos algo de las ortoimágenes, de todos modos ahorita vamos a refrescar algunos daticos. De los modelos digitales de terreno, que también es otro modelo raster, y de la base de datos cartográfica. ¿Sí? Que la base de datos cartográfica, como hablábamos, es un modelo vectorial, y dentro de ese modelo vectorial pues nos hace referencia a unos vectores básicos que debe tener ese modelo. Entonces, dentro de los vectores básicos pues hace referencia al vector de construcciones, al vector de hidrografía, al vector de vía, al vector de cerca, al vector de manzana y al vector de paramento. Esos son los mínimos que debe tener esa cartografía, ese modelo vectorial. Sin embargo, pues ya lo vamos a ver cuando entremos a los capítulos de digitalización, que pues se van a encontrar otros vectores que son importantes también dentro del proceso de la digitalización de esa información física, como lo veíamos la semana pasada, que la información física pues ya toca representarla gráficamente, entonces es por medio de la digitalización. Entonces, cuando hagamos esa representación gráfica, nos vamos a dar cuenta que pues hay otros vectores que son importantes también para dar un buen producto al final. El artículo 4 nos habla de los lineamientos técnicos generales de todos los productos de la cartografía oficial básica de Colombia, que debe cumplir con varias especificaciones. Veíamos también que la resolución 388 nos hacía referencia al sistema de referencia. Es exactamente el mismo cuadrito que vimos la semana pasada con respecto al sistema de referencia. Ya yo les hacía un acercamiento a qué significaba Magna Sirgas, que es el sistema de referencia geográfico pues, de las Américas, y el marco de referencia para Colombia, ¿no? Aquí lo que hace referencia, digamos, lo que nos adiciona con respecto a la resolución 388 es que dentro de este sistema de referencia se menciona una altura. Entonces nos indica que el sistema de referencia vertical tiene origen en el mareógrafo de Buenaventura. Entonces tenemos cuatro puntos, 2 en el Pacífico y 2 en el Atlántico, donde nos toman el nivel del mar, y con los estudios que ha hecho el Agustín Codazzi, pues determinó, con los diferentes estudios que determinó, el instituto determinó que el mejor punto para determinar esa altura es el mareógrafo de Buenaventura. Entonces, ese es nuestro punto de partida para la determinación de las alturas de estos productos del sistema de referencia. También nos hace, en el punto 4.2 en la parte, sí, en el artículo 4.2 ya nos habla del nivel de detalle. También mirábamos algo la semana pasada. Entonces, explicando el cuadrito, encontramos donde nos habla de la denominación del producto. Entonces, digamos, el Carto 1000, Carto 2000, Carto 5 hace referencia a la cartografía. Entonces, para cartografía 1000, entonces nos dice que si vamos a expresarlo en un sistema, perdón, se me saltó
Si vamos si vamos a identificarlo dentro del modelo vectorial, para esa cartografía 1000, la escala debe ser 1000. Ya también hicimos un acercamiento acerca de lo que son las escalas y qué significan, ¿no? Entonces, para la cartografía 1000, si es un modelo vectorial, entonces nos quiere decir que es a 1000 la escala que corresponde. Y así sucesivamente, para la cartografía 2000, para la cartografía 5000, cartografía 10000, cartografía 25000, nos hace la referencia de la escala de esa cartografía vectorial. Si estamos hablando de ortofotos, entonces el producto, ¿cómo se llama? Orto 10, orto es la denominación del producto. Y ya dentro de las especificaciones hablábamos del GSD, que hacía referencia al tamaño de la celda que estábamos identificando, que se está identificando dentro de este modelo, ya que si recordamos, yo les mencionaba que la ortofoto es un modelo raster. Sin embargo, ahorita pues hacemos un pequeño recorderis al respecto. Entonces, dependiendo del producto, entonces si es una orto 10, entonces hace referencia a un tamaño de celda de 10 centímetros por lado y lado de esa cuadrícula de la celda. Si es orto 20, pues son 20 centímetros. Si es orto 50, son 50 centímetros. Orto 100 centímetros. Y orto 250 son 250 centímetros. Ya si estamos hablando de modelos, los modelos digitales de terreno, entonces pues ya estamos hablando, los modelos digitales de terreno también manejan una malla, es como una malla también, no como las celdas de las ortoimágenes, pero sí es una malla que tiene una cuadrícula también, y esa cuadrícula debe tener también un tamaño específico para el modelo que vayamos, para el momento en que nosotros vayamos a generar un modelo digital de terreno. Entonces lo mismo, el producto se llama MDT1, hace referencia a una cartografía 1000, que si se representara en una ortoimagen sería una orto 10, y en el modelo digital la distancia que habría por cada lado de la grilla sería de 1 metro. Si es MDT2, pues hace referencia a una cartografía 2000, son 2 metros. Si es cartografía 5000, 5 metros. Si es una cartografía 10000, entonces el modelo iría a 10. Y si es una cartografía 25000, el modelo se llama 25 y iría a 25 metros. A 25 metros cada lado de esa grilla. En el tercer punto, digamos, del cuarto artículo, nos hace referencia al tipo de representación y formato de intercambio. Digamos, ya estas son las especificaciones del metadato, ¿no? Del metadato que veíamos también la semana pasada. Entonces, el metadato aquí hace referencia a las especificaciones en que tiene que estar presentado ese modelo que vamos a utilizar. Entonces, si vamos a utilizar una ortoimagen que es un modelo raster, pues el formato que debemos emplear es el TIFF2, GeoTIFF, ¿sí? Esto pues ya es muy técnico, pero como hablábamos en los capítulos anteriores del módulo 2, es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Por qué? Porque pues en determinado momento si de pronto tenemos que hacer esos modelos desde punto cero, pues tenemos que saber cómo se deben presentar esa cartografía básica digital. Entonces si vamos a producir un modelo digital de terreno, ese también es raster. Y pues tiene las especificaciones
también el formato TIFF, los bits que hablábamos también la vez pasada, que es como la calidad del producto. Y si vamos a emplear una base de datos cartográfica, que es vectorial, pues entonces ya veíamos también en la clase pasada que pues se debe presentar en un formato de XML, y bueno, estos, digamos, la idea de los modelos, o sea, tenemos los dos modelos de representación que también hacíamos en un análisis en la clase pasada, que es el modelo vector y es el modelo raster. Entonces aquí a lo que hacemos referencia nuevamente es que a través de ambos modelos nosotros podemos representar puntos, líneas y polígonos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues digamos en la forma de representarlos, ya teniendo en cuenta que digamos en el modelo raster, pues como se manejan celdas, pues la representación va a ser diferente, ¿no? Pero en ambos modelos podemos representar tanto puntos como líneas y polígonos. Esto que son como son los elementos básicos de un sistema para representarlos dentro de un sistema de, de referencia. Al igual que en la resolución 388, en el punto 4.4, pues ya nos habla de una consistencia temporal. Entonces, este es importante, digamos, en la resolución 388 nos especificaba que era 5 años directamente, la consistencia de esa información. Aquí ya nos está dando una diferencia con respecto a la resolución 388, que es en cuanto a la producción de la información vectorial, ¿sí? Si es para un municipio que, digamos, tiene mucha dinámica inmobiliaria, entonces debe realizarse con periodos iguales o inferiores a 3 años, o sea, máximo de 3 años. O sea, que la calidad de esa documentación que se tiene como base debe estar en un periodo de 3 años. ¿Para qué? Para que la información que nosotros vayamos a captar durante el proceso de formación y actualización, pues tenga una consistencia entre lo que nosotros físicamente, al momento de hacer la visita, si es necesario hacer la visita, como lo veíamos en la clase pasada, no necesariamente hay que hacer la inspección in situ, ¿no? Sino dependiendo de la calidad de los productos que nosotros podamos tener como base para hacer para poder detectar esa información física, como lo veíamos en la clase pasada también. Entonces, asimismo nos va a facilitar el momento de hacer la graficación de esa información. Entonces, por eso la calidad de ese documento, por ejemplo, hablemos de una ortofoto que nos vaya a servir como insumo para ese proceso de formación y actualización, pues si la tenemos lo más reciente a la fecha en que se va a hacer el ejercicio de la formación o la actualización dentro de un territorio, pues la calidad de la información que nos vaya a resultar de esa graficación de la información física, pues va a ser mucho más acertada. Ya digamos en municipios que de pronto sabemos que no hay mucha dinámica inmobiliaria, por ejemplo, hay municipios que, pues aquí hablando, digamos, a nivel de Cundinamarca, nosotros encontramos varios municipios que casi no hay procesos de compra, no hay procesos de venta, no hay procesos de divisiones materiales, o sea, o no hay procesos de sucesiones o así. Entonces, en esos municipios, pues entonces no nos dan un periodo un lapso un poquito más un poquito más largo. Entonces dice que una referencia de 5 años, pues digamos se diría que si son municipios que no cambia tanto, pues la base, si nosotros ya tenemos una buena base para dentro del proceso de la formación y de la actualización, o sea, si ya tenemos una base
de documentos que cumple con las especificaciones por lo menos de la 388, pues el resultado va a ser similar y no tendríamos ningún problema, ¿no? Entonces por eso nos da digamos, esa consistencia temporal. Ya el punto 4.5 nos dice modelo de datos y representación, entonces ya nos habla que la base de datos gráfica debe ser estructurada de acuerdo al modelo de datos definido y publicado por el IGAC. La representación debe ser de acuerdo al catálogo de representación emitido por el IGAC, entonces esa normatividad está dentro del IGAC y al igual, o sea, suena repetitivo, pero igual está contemplado dentro del modelo LADM-COL, ¿no? Entonces también toca tener en cuenta todas esas especificaciones. Ya es una referencia generales, que también son técnicas, entonces, por ejemplo, el conjunto de caracteres, que la representación 8 bit, ahí con un sistema de referencia, el idioma debe ser en español, nos habla del metadato, que también algo veíamos con respecto a la resolución 388, que esa presentación de ese metadato es de acuerdo está contemplado en las normas ISO 19115 y la ISO 19139. Entonces, cuando se vayan a entregar esos productos, fuera de que hay que entregarlos con el formato XML, en formato XML, hay que hacer referencia a lo que está contenido en esas normas, ¿no? En la ISO 19115 y en la ISO 19139. La gestión de archivos también está la normatividad y de acuerdo a lo establecido en el modelo LADM-COL. Entonces, ya nosotros hablábamos de que habían archivos que podían ser complementarios, que digamos nos podían servir actas de colindancia, que nos podían servir levantamientos topográficos y que eso venía estructurado de una forma para poder hacer la presentación de esa documentación, de esos archivos adicionales que también se podían entregar como soporte del por qué tomamos ciertas decisiones al momento de tomar la información física, ¿de acuerdan? Entonces, a eso hace referencia también la gestión de archivos. Y ya, digamos, en cuanto al aseguramiento al aseguramiento de la calidad, entonces, pues ya nos hace ahí unas especificaciones también de ciertas características dependiendo del método que se haya elegido, ¿no? Si digamos, utilizamos imágenes satelitales, por ejemplo, ¿sí? Como muy probablemente se han hecho al momento de hacer procesos de actualización y formación en territorios donde los predios son muy grandes, como para de pronto dar un ejemplo, Cumaribo, que el año pasado pues escuchamos bastante que se hizo el proceso de formación allá en Cumaribo, pues son zonas donde los predios son inmensos, predios de 90 hectáreas, 1000 hectáreas, hasta más. Entonces, muy probablemente allá hayan podido haber utilizado imágenes satelitales porque el insumo, por ser predios tan grandes, era el suficiente o era el que nos podía dar un buen acercamiento a la identificación de los linderos de esos predios, ¿no? Entonces, dependiendo del método que nosotros elijamos, entonces vienen las especificaciones al momento de entregar esa documentación para la respectiva validación del IGAC y poderlo subir como cartografía básica ya del IGAC, ¿no? También los procesos implementados, o sea, si hay fotografías, si hay puntos de apoyo en campo, por ejemplo, también lo que hablábamos con respecto a insumos adicionales que hayamos utilizado para poder garantizar también esa información. Muy probablemente de pronto si nos toca hacer inspección in situ, pues con solo la información que nosotros capturemos en el momento de tomar esa información física, pues muy probablemente con eso, sí, como desarrollemos esa actividad,
de pronto puede ser suficiente para dar un buen producto. Pero puede ser que haya zonas donde de pronto no tengamos mayor información, digamos, como yo les comentaba, de pronto llegamos a un predio donde no hay vivienda, a un predio donde no hay vivienda, y pues no vamos a tener información de primera mano con quién nos pueda hacer una identificación bien concreta del predio. Entonces, muy probablemente cuando nosotros hicimos nuestra verificación de los insumos que teníamos, encontramos que habían aportado un plano topográfico para ese predio y que nosotros lo podemos tomar como referente para identificar bien ese predio. Entonces, a eso hace referencia de todos esos documentos que nos han servido para poder tomar decisiones dentro de los procesos que tienen que ir inmersos dentro de la formación y la actualización catastral. También, digamos, se tienen que entregar unas especificaciones técnicas de los equipos que se usan dentro de ese proceso, ¿no? Si de pronto estamos diciendo que se usó una cámara digital, entonces pues tiene unas especificaciones que deben ser presentadas pues de acuerdo a unos formatos y pues esos son datos que van dentro del aseguramiento de la calidad. Bueno, entonces, ya entrando en el artículo 5, pues ya empezamos a hablar un poquito ya más de los productos en específico. Entonces, en el artículo 5 ya nos hace referencia, en el punto 1 nos hace referencia a la ortoimagen, ¿sí? Pero pues como a manera de recorderis, mencionábamos que en la misma resolución 388 nos especificaba que, digamos, para estos procesos, dentro del proceso del catastro multipropósito, del enfoque multipropósito, la idea era que se pudieran utilizar diferentes recursos gráficos y diferentes recursos que nos pudieran garantizar que se puede ejecutar un buen ejercicio de formación y un buen ejercicio de actualización, pero asegurándonos y garantizando que esos productos, así sean diferentes de lo que convencionalmente se han utilizado, cumplan con las especificaciones de calidad que se requieren. Entonces, por eso está la noticia que se admite cualquier tipo de metodología de captura y procesamiento de la información, siempre que garanticen los procesos con el aseguramiento de la calidad. Entonces, lo principal es que garanticemos la calidad de ese producto que se va a entregar. Ya como indicamos, todo documento gráfico, o sea, hablando de ortoimágenes, hablando de modelos vectoriales que se entreguen, como producto de esos procesos de formación y actualización, ya van a ser parte de la cartografía básica de Colombia, ¿sí? Antes pues era solamente a través del IGAC, pero ahora como ya estamos dentro de ese modelo multipropósito, ya hay otros actores que estamos como los gestores y los operadores, pues el gestor es el que tiene que al final garantizar esa calidad. El operador, claro, el operador es el que hace el mantenimiento, es el que hace, el que opera, valga la redundancia, el que elabora, digamos, esos productos. Pero acuérdense que yo les mencionaba que el gestor es prácticamente el que administra todas esas bases de datos y el gestor es el que se tiene que encargar de hacer esa entrega al IGAC. Entonces, por eso es importante que el gestor garantice la calidad de esos productos.
En cuanto a las ortoimágenes, entonces nos habla de la estructura de integridad, de la ortoimagen. Entonces nos habla de una resolución espacial. Entonces dentro de esa resolución espacial también algo mencionábamos la clase pasada con respecto a este producto que es un producto raster, ¿sí? Entonces dentro del producto raster yo les mencionaba que hace referencia a unas celdas, ¿sí? Entonces esas celdas lo que tenemos representado aquí en la imagen de a mano derecha. Entonces, en la parte superior de esa imagen, pues tenemos la representación de un lago, es un lago, ¿sí? Y de acuerdo a la calidad, dependiendo de la escala, vuelvo y digo, dependiendo de la escala del producto, como hace referencia a la tabla 4 que está ahí en la parte de abajo de la imagen. Entonces, si es un producto que es orto 10, que hace referencia a un producto escala 10.000, pues el tamaño de estas celdas que nos están identificando aquí el producto, pues debe ser a 10 centímetros por cada lado. Entonces aquí vemos, hay 3 ejemplos en cuanto a diferentes tamaños de celda y nos damos cuenta con cuál sí nos representa. La idea es que ese modelo raster nos identifique la realidad que estamos viendo, que sería la imagen de la parte, en esa imagen sería la parte superior, ¿sí? Entonces miramos que si nosotros no tenemos las especificaciones necesarias, pues no nos va a representar lo que realmente queremos, que es esa representación real real de lo que estamos viendo físicamente. Siguiendo con la ortoimagen, entonces pues ya nos hace referencia pues allá unos aspectos más técnicos. De pronto también lo veíamos en la resolución 388 en cuanto a la estructura e integridad de la ortoimagen, ¿no? Entonces nos habla de una resolución espectral. Entonces la resolución espectral hace referencia eh, al número de bandas que puede capturar un sensor según el rango definido por los valores de longitud de onda en el espectro electromagnético. Entonces nos habla de que debe tener un mínimo de 3 bandas RGB, que hace referencias como a los colores que nos van a identificar esa imagen raster, ¿sí? Hace referencia al rojo, al verde y azul como los colores básicos que debe tener. Entonces ese es el mínimo que debe tener. ¿Para qué? Para que nos garantice, esos colores nos garantizan que la representación que va a haber de esa imagen con respecto a la realidad, sí nos va a dar una aproximación muy alta con respecto a esa realidad, valga la redundancia. Nos habla de la resolución radiométrica. Entonces nos menciona que la resolución radiométrica es la cantidad de niveles digitales recibidos por el sensor y su capacidad de discriminar entre pequeñas variaciones en la radiación que capta. Se expresa el número de bits. Entonces, pues, como estas imágenes que se toman son, es hacer cuenta que son como rayos. Entonces, a medida que va avanzando digamos, el avión, el que toma la ortoimagen, pues dependiendo de la profundidad que haya o la altura que haya de un, de un elemento, por ejemplo, si vamos pasando por un valle y después vamos a llegar a una montaña, entonces esas variaciones de altura pues hacen de que reflexión de esa onda que emite se emite desde el avión, pues tenga una diferente longitud y tenga una diferente reacción. Entonces todo eso es lo que determina, la combinación de todos esos elementos hace que nos podamos determinar cuáles son las alturas de un elemento al momento de representar una imagen. Y habla que las ortoimágenes, de las ortoimágenes, la resolución geométrica mínima es de 8 bits por píxel en cada banda, o si puede ser mayor.
Eh, ya nos habla, en el artículo 5 nos sigue hablando de unas especificaciones técnicas por producto. Entonces, pues tenemos que, digamos, los productos que estamos, que ya nos indica, ya vimos en la parte inicial que los productos que se toman como base son las ortoimágenes, los modelos digitales de terreno y las bases de datos gráficas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dentro del proceso, qué es lo que más, a lo que más se le hace énfasis a la calidad a la calidad de esos productos, ya sean ortoimágenes, ya sean modelos digitales de terreno o ya sean bases de datos cartográficas? Entonces, dentro de la calidad tenemos unos ítems a que hace referencia esa calidad. Entonces, algo también veíamos la clase pasada con referente a qué correspondía a cada ítem. Entonces, nos habla de que dentro de la calidad que debe haber una totalidad. ¿A qué hace referencia la totalidad? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de ortoimágenes y de modelos digitales, entonces nos hace referencia al cubrimiento que haya del área generada dentro de su relación con respecto al área que se proyectó realizar. Entonces, que esa relación sea de acuerdo a la escala, sea de acuerdo, bueno, diferentes aspectos, pero que nos garanticen de que sí lo que nos está mostrando es esa realidad. Y si es en las bases de datos vectoriales, entonces la totalidad nos hace referencia a la consistencia a la consistencia que debe haber dentro de los productos con respecto a lo que encontremos en las bases alfanuméricas y las bases gráficas, ¿sí? Porque como lo veníamos diciendo desde la clase pasada, pues ese modelo vectorial que nosotros vamos a representar es consecuencia de la información física que nosotros vamos a a capturar dentro de los procesos de formación y actualización catastral. Entonces, cuando ya lo llevemos a la base gráfica, entonces nosotros hablábamos de que en la clase pasada de que esa información física pues trae unos aspectos alfanuméricos, dentro de los cuales esos aspectos alfanuméricos pues van a ser las características de esos elementos. Por ejemplo, estamos hablando de la construcción, entonces la construcción tiene unas especificaciones técnicas y una representación dentro de ese modelo. Entonces debe haber consistencias. Ya ahorita más en el siguiente punto vamos a hacer un poquito más énfasis a lo que se refiere a la omisión y la comisión. Ya dentro de todos los modelos también nos habla de una consistencia lógica dentro de los procesos dentro de los procesos de calidad. Entonces, dentro de esa consistencia lógica, nos habla de una consistencia conceptual, entonces nos habla de una consistencia topológica, nos hace referencia a una consistencia de dominios. Entonces, esos son diferentes aspectos que se deben tener con respecto a la correlación de los elementos que están figurando dentro del modelo que estemos utilizando. Si es un modelo raster, pues tiene unas especificaciones, y si es un modelo vectorial, pues tiene otras especificaciones, ¿no? La exactitud de posición absoluta, pues que hace referencia, digamos que nos representa esto, nos representa la diferencia entre la posición medida en el producto y la que se considera como verdadera. Entonces, ¿qué nos va a dar esa exactitud de posición absoluta? Pues la calidad del mismo producto que nosotros vamos sobre el cual vamos nosotros a trabajar, o sobre el cual entonces nosotros le vamos a hacer nuestro proceso de toma de la información. Ya en las bases vectoriales, pues hay un tema adicional que es la exactitud temática.
que ya nos habla de la exactitud de clasificación, la exactitud de atributos cualitativos, exactitud de atributos cuantitativos. Esto de pronto lo vamos a entender, o de pronto no, esto lo vamos a entender un poquito mejor cuando estemos en los módulos de digitalización, porque allí ya vamos a ver los diferentes, cuando estemos mirando la calidad, el control de calidad de esos productos. Entonces tenemos que verificar todas estas exactitudes y todas estas consistencias. ¿Para qué? Para que, como hemos hablado todo el tiempo, pues el producto final pues sí corresponda a los estándares mínimos de los que hace referencia la resolución, y a los que hace referencia el modelo LADM-COL. Ya en el artículo 7, ya como otros aspectos adicionales, pues en el artículo 7 nos habla de la validación y oficialización de productos de cartografía, que eso ya tiene que, ya depende del proceso de verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas. Entonces es como la forma como cada producto debe entregarse, y esto pues está normado en la resolución 1503 de 2017, que vienen las especificaciones técnicas para la entrega de esos productos. En el artículo 8 ya habla, bueno, ya son otras especificaciones, condiciones de uso y distribución. Entonces nos dice que una vez sean validados y oficializados por el IGAC, ya se considera que es cartografía básica oficial de Colombia, lo que les venía mencionando. Y ya una vez realizada la cesión de los derechos patrimoniales por parte del tercero, digamos del gestor catastral que esté subiendo estos insumos, ya hay una forma como se debe subir esa información a la base digital. Nos hace referencia al mantenimiento de las especificaciones. Bueno, eso hace referencia al IGAC, que como responsable del mantenimiento de estas especificaciones técnicas. Y el artículo 10 ya no nos habla de la vigencia de esta resolución. Ya como un anexo de esta resolución, pues tenemos un anexo donde nos dan unos términos y unas definiciones con respecto a lo que tenemos contenido dentro de esta resolución. Entonces, como les decía, pues básicamente esta resolución es, de alguna forma es un complemento de la resolución 388, con la salvedad que, pues digamos, volviendo a hacer la salvedad de que la resolución 388 pues hace referencia a cómo deberían estar ya figurando los productos catastrales, ¿sí? Los insumos catastrales ya deberían tener esas especificaciones contenidas dentro de la resolución 388. Pero como veíamos también en la clase pasada, pues muy probablemente nos vamos a encontrar con algunos productos análogos que, si bien ya se les ha dado un tratamiento más digital, digámoslo, por llamarlo de alguna forma, de todos modos se siguen trabajando por parte, digamos, en este caso el gestor del IGAC, que pues como les mencionaba, pues el IGAC también ahorita es gestor y operador. Entonces muy probablemente cuando vayamos a trabajar si vamos a trabajar directamente con el IGAC como gestor, o sea, nosotros como parte de la operación, entonces nos vamos a encontrar con esos productos análogos, ¿no? O inclusive cualquier operador también pues va a poder trabajar con esos productos. ¿Listo? Entonces con esa firmina finalizo el cuarto punto. Entonces quiero confirmar si pueden levantar la mano, si me están escuchando bien, por favor, con la herramienta de levantar la mano.
si son tan amables. No, pero no. No, no escrito nada. Por favor, me confirman con la herramienta de levantar la mano si me están escuchando, por favor. Pero de razón no me escuchaba nada. Pero sí. Ponle aquí. Buenas noches. Me permito hacer la validación acompañando o apoyando al compañero Rubén. Yo le escucho bien. Precisamente lo último que escuché es cuando usted pregunta o quiere validar con los compañeros levantando la mano si lo estamos escuchando bien. Hasta ahí yo le escuché bien, compañero. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Con todo gusto y pues también la presentación bien, está en la diapositiva número 14 donde manifiesta dar las gracias. Sí, señor. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces voy a hacer un corto receso de 5 minuticos, no se vayan mientras cambio la presentación y ya 5 minuticos para que descansemos un poquito mientras paso la siguiente diapositiva. Bueno.